Estuve fuera por un viaje escolar solo una semana. Cuando regresé, mi habitación había desaparecido, convertida en el estudio de arte de mi hermana. Ella necesita este espacio. Mi madre se encogió de hombros. «No seas egoísta», añadió mi padre. No protesté. Simplemente devolví mis llaves y salí. 3 meses después, mis padres me entregaron una carta. Me estaban demandando. Déjame contarte lo que pensé que sucedería. Arrastraría mi cuerpo adolorido y mareado por el viaje a través de la puerta principal. Tiraría mi bolso en el pasillo. Diría algo sarcástico como hogar, dulce y sobrevalorado hogar suburbano. Y luego caería de cara en mi cama como un personaje dramático de dibujos animados. Tal vez incluso gimotearía un poco, ya sabes, solo para darle estilo. En cambio, lo que sucedió fue... Bueno, no eso, pero me estoy adelantando. Rebobinemos, acababa de regresar de un viaje escolar. No era una de esas excursiones cómodas financiadas por la escuela. Lo había pagado yo misma, cada centavo. Ahorré durante meses, dinero de cumpleaños, trabajos de tutoría, cuidado de perros, venta de pendientes hechos a mano en línea. No me juzgues. En realidad eran bastante bonitos. Me esforcé por ese viaje como si fueran las Olimpiadas. Y estaba orgullosa de eso. De hecho, todavía lo estoy. Se suponía que sería divertido. Y lo fue. Mayormente. Pero viajar no me quiere. Me mareo en autobuses, aviones, barcos. Si se mueve y transporta personas, me mareo y me arrepiento de haber nacido. Así que después de 10 horas y media rebotando en un autobús con aire acondicionado irregular, mi columna vertebral se sentía como si hubiera sido compactada en una torre de Jenga. Me dolía la cabeza, tenía los pies hinchados, y el único pensamiento que me mantenía en marcha era ese glorioso momento cuando podría ducharme y arrastrarme a mi cama. Mi vieja cama chirriante pero confiablemente mía. Además, tal vez sorprender a mi familia con algunos recuerdos. Sí, lo sé. Un poco vergonzoso ahora. No me excedí ni nada. Un pequeño marcador de libros tallado a mano para mi madre porque siempre habla de querer leer más cuando las cosas se calmen. Nunca lo hacen. Un llavero tonto para mi padre con una broma que sabía que gruñiría. Y para mi hermana, bueno, ella está muy metida en el arte. Me había pedido semanas antes que si encontraba herramientas o materiales de arte locales interesantes, consiguiera algunos para ella. Y lo hice. Tampoco fue fácil. Tuve que saltarme parte de una actividad grupal, regatear con un vendedor callejero malhumorado y cargar la cosa en mi bolso durante días. Pero encontré este conjunto realmente único de lápices de carbón hechos a mano, cada uno envuelto en papel local impreso. Imaginé su cara iluminándose cuando lo abriera. Tal vez me abrazaría, tal vez diría gracias. Por una vez, sin un tono pasivo-agresivo, todavía me aferraba a esa pequeña y estúpida esperanza de que, tal vez, solo tal vez, notarían que lo había intentado. Sí, eso no duró mucho. Finalmente llego a casa, semiconsciente, arrastrando mi bolsa de lona detrás de mí como un cuerpo en un drama criminal. La casa está en silencio. Entro. Mis zapatos golpean el suelo. Algo se siente, huele diferente, como pintura a punta acrílica. Hay un leve zumbido de música procedente del pasillo de arriba. Mi maleta golpea contra el primer escalón. Fue entonces cuando mi madre asomó la cabeza por la cocina. «Oh, has vuelto», dice, como si hubiera salido a comprar leche. ¿Sin abrazo? ¿Sin... ¿Cómo fue el viaje? Solo eso. Asiento y trato de sonreír. Sí, el viaje fue bueno. Estoy algo exhausta. Solo quiero una ducha y dormir un poco. Ella hace una pausa. Oh, sobre eso. Tu habitación... Bueno, tu hermana la está usando ahora para su arte. Parpadeo. Literalmente parpadeo, pensando que tal vez mis oídos estaban tapados y había escuchado mal. ¿Cómo dices? Ella necesita el espacio, dice, levantando un hombro en un encogimiento como si estuviéramos discutiendo marcas de cereales. Subo, lentamente las escaleras, mi corazón latiendo ahora pero no por fatiga. Y entonces lo veo. La puerta de mi habitación, bueno, anteriormente mi habitación, está completamente abierta y todo es diferente. Mis pósters desaparecidos, mi cama desaparecida, mis estanterías desaparecidas. Las paredes ahora son blancas, salpicadas con color y cubiertas de bocetos fijados con alfileres. Hay un caballete nuevo, una luz de anillo, pilas de lienzos y una de esas sillas ergonómicas de las que siempre se quejaba que necesitaba. «Oye, cuidado donde pisas», me llama mi hermana, sin siquiera levantar la vista. El suelo todavía se está secando. Me quedé allí parada. Ni siquiera pregunté si estaba bromeando.
porque obviamente no lo estaba. Retrocedí y bajé aturdida. Mi padre estaba en el sofá viendo algún documental de vida salvaje como si fuera cualquier otro martes. «Hola, niña», dijo. «No seas egoísta, ¿vale? Ella está tratando de construir un portafolio. De todos modos, pronto cumplirás 18, ¿verdad? Porque los casi adultos de 18 años no necesitan camas o respeto humano básico». «¿Y mis cosas?», pregunté. Era lo único que se me ocurrió decir. Mi voz salió débil. «Está todo empaquetado en el garaje. Puedes llevártelo cuando quieras». No hablé, no realmente. Solo asentí. Metí la mano en mi bolsillo. Saqué las llaves de la casa que había tenido desde los 13 años y las coloqué en la encimera de la cocina. No hice una escena. No grité ni cerré puertas de golpe. Simplemente me fui. Hubo un segundo, tal vez 2, de silencio. Y luego escuché a mi madre detrás de mí. «¿A dónde vas? Ni siquiera tienes 18 años todavía». «No seas dramática», añadió mi padre, apenas girando la cabeza. No era drama, era claridad. Es gracioso. Pensarías que cuando tu mundo cambia así, sería ruidoso, explosivo. Pero esto se sintió silencioso, como la ausencia de algo que nunca estuvo realmente allí en primer lugar. No sabía a dónde iba. Tal vez llamaría a Bea. Ella siempre dijo que podía quedarme en su sofá si las cosas se ponían raras en casa. Tal vez encontraría algún banco público y fingiría que estaba protagonizando una película indie. No lo sabía. Solo sabía que no iba a volver. La gente siempre dice cosas como «debiste haberlo visto venir» o «¿no notaste las señales?», como si la retrospectiva reescribiera mágicamente la historia. Pero la verdad es que, cuando creces en una familia que te ignora de la manera correcta, suavemente, educadamente, estratégicamente, aprendes a engañarte a ti misma antes de que cualquier otra persona tenga que hacerlo. No se trataba solo de la habitación. Eso fue solo la gota que colmó el vaso, la chispa que encendió la cerilla. Pero el fuego comenzó hace años. Mi hermana y yo solo nos llevamos 2 años. Ella es mayor en edad, pero menor en todo lo demás. No porque sea inmadura, sino porque se le permitió ser cuidada. Se le animó a ser frágil, envuelta en elogios y atención suave. Yo, por otro lado, fui etiquetada como la independiente desde que tenía 5 años. Al principio se sintió como un cumplido. «Eres tan madura», decían, «tan fácil». Pero eso lentamente se tradujo en otras cosas, como que me olvidaran en la recogida escolar o que hiciera mis propias citas con el dentista, o aprender a cocinar porque mamá estaba demasiado ocupada ayudando a mi hermana a preparar sus presentaciones de arte y papá siempre estaba en una llamada. Creo que la primera vez que realmente sentí la diferencia. Tenía tal vez 8 años. Ambas participamos en un concurso de arte escolar. El mío era un collage extraño y desordenado hecho de envoltorios, recortados y viejas tiras cómicas. Caótico pero algo interesante. No gané nada, pero mi maestra dijo que era imaginativo. Estaba emocionada de mostrarlo. Mi hermana pintó un árbol. Solo un árbol con hojas de acuarela y un pequeño pájaro. Era bonito. Seguro. Ganó el segundo lugar. Mis padres trajeron globos, la llevaron a cenar, se lo contaron a todos en la iglesia. Cuando les mostré mi collage, mi madre frunció el ceño. Hay mucho pasando ahí. Pero bueno, lo intentaste. Lo colgué en la pared de mi habitación. En fin, esa fue la primera de muchas. Cuando mi hermana quiso tomar clases de arte, las consiguió. Caras. Cuando pedí unirme a un taller de escritura. Está al otro lado de la ciudad, cariño. Difícil llevarte allí con nuestros horarios. Cuando ella rompió la tostadora, fue un accidente. Cuando yo rompí un plato, fue por descuido. Cuando ella olvidó su almuerzo, papá dejó todo para llevárselo a su escuela. Cuando yo olvidé el mío. Ya tienes edad suficiente para preparar el tuyo. Y cumpleaños. Ni me hagas empezar. Los de ella eran pasteles personalizados dignos de Pinterest. Amigos de todos los rincones de su vida. Los míos generalmente involucraban un pastel de última hora del supermercado y mi tía enviándome un mensaje. Ups, pensé que era la próxima semana. Así que me aferré a los buenos momentos, a las migajas. Mi padre elogiando mis calificaciones con un distraído «chica lista», antes de volver a sus correos electrónicos. Mi madre comprándome un libro una vez porque pensó que me gustaría algo tranquilo. No eran monstruos, solo desatentos, selectivamente amorosos. El tipo de personas que dicen «te quiero» con sus palabras, pero no con sus elecciones, a medida que fui creciendo. Dejé de pedir cosas, dejé de mostrarles mis logros. No importaba. Siempre pertenecían a alguien más, a ella. Cuando tenía 16 años,
Me había transformado completamente en el personaje secundario de la familia. Pagaba mi propio plan de teléfono. Solicitaba trabajos y hacía turnos después de la escuela. Organizaba mi propio horario, mis propias finanzas, mi propio todo. Limpiaba en silencio, comía en silencio, vivía en silencio, y ellos me elogiaban por ello. Nunca nos da problemas. Es tan poco exigente. Lo que querían decir era, no nos necesita, así que no necesitamos esforzarnos. Mi hermana, sin embargo, podía llorar por un bolígrafo roto y recibir un set de reemplazo en 2 días. Una vez tuve fiebre y me desmayé en el baño. Desperté 1 hora después, en una casa vacía. Mi madre había ido a hacer la compra, mi padre estaba en el trabajo, mi hermana estaba en su club de arte. Nadie notó que estaba desaparecida. No se lo dije porque para entonces había aprendido que no tiene sentido hacer ruido cuando nadie está escuchando. Por eso lo de la habitación me afectó de esa manera. No era solo el espacio, ni siquiera la cama. Era la confirmación final de lo que ya sabía. En el fondo, era prescindible. Ni siquiera me enviaron un mensaje mientras estaba fuera. Ni una vez. Mi madre dijo después que no querían molestarme. Y mi padre bromeó diciendo que pensaron que necesitaba un descanso de ellos. Es gracioso cómo siempre envolvían el abandono en bonitos lazos. Te estábamos dando espacio. Claro, tanto espacio que me borraron por completo. Intenté mantenerme firme. Cuando me fui, realmente lo intenté. Pero cuando finalmente dejé de caminar en algún lugar cerca de la casa de Bea, me senté en un bordillo y simplemente me quebré. No de una manera dramática de llorar como en las películas. Fue más silencioso que eso. Una lenta fuga de dolor que no sabía que estaba conteniendo. No sabía a dónde iba después. No tenía un plan. Mis exámenes se acercaban. No tenía un lugar estable para dormir. Mi hermana tenía un estudio de arte. Yo tenía una bolsa de lona y un llavero. Un recuerdo que nunca abriría. Una persona vino a mi mente. Mi abuela. No la había visto en un tiempo. No porque no quisiera, sino porque la vida se volvió ruidosa, y visitarla siempre se sentía como salir de ese ruido por un momento. Vivía en un pequeño hogar de ancianos al otro lado de la ciudad. Nada elegante, lo llamaban mis padres. Suficientemente bueno. Me hice una nota mental para pasar pronto. No, porque esperara algo, sino porque a veces, cuando todo lo demás parece estar desmoronándose, solo quieres ver a alguien que recuerda quién eras antes de cansarte. Cuando duermes en el sofá de otra persona, todo parece temporal. Incluso tú. La familia de Bea fue lo suficientemente amable para dejarme quedar unos días, pero podía sentirlo. Las sonrisas tensas de su madre, los silencios extraños cuando entraba en la cocina, las pequeñas indirectas como ¿estás segura de que tus padres están bien con esto? Como si les importara. No esperaba una suite de 5 estrellas. Solo quería existir sin estar en el camino. Terminar la escuela sin colapsar. Los exámenes finales se acercaban. Me estaba quedando sin ropa limpia cada vez que alguien me ofrecía ayuda. Champú prestado, sobras de cena. Sentía como si estuviera encogiéndome, como un fantasma en la vida de otra persona. Técnicamente, todavía era una estudiante de secundaria, pero no me sentía como una. Me sentía como algo intermedio. Demasiado mayor para pedir ayuda. Demasiado joven para desaparecer sin que fuera un problema. Y luego estaba el silencio. Ni un solo mensaje de mis padres, ni una llamada, ni siquiera un «Oye, ¿estás viva?» Debería haber dolido más, pero honestamente, no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo silencioso que era el dolor, como si finalmente estuviera escuchando algo que había estado ignorando durante años. Comencé a evitar a las personas que hacían preguntas. Le dije a la escuela que me estaba quedando con familia extendida, lo que no era mentira. La madre de Bea ahora estaba extendiendo su paciencia a diario. Sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Faltaban 10 días para mi cumpleaños. 10 días hasta que legalmente contara como adulta. 10 días para descubrir qué significaba ser adulta. Cuando no tenías un hogar. Así que fui a ver a la única persona que siempre me vio, realmente me vio. Incluso cuando nadie más se molestó en mirar. Mi abuela. Vivía en un hogar de ancianos, de bajo presupuesto que olía a patatas hervidas y periódicos viejos. Pero le gustaba, o al menos fingía que sí. Su habitación era diminuta, con cortinas de encaje y una manta de ganchillo que afirmaba era más vieja que yo. No había planeado contarle mucho. Pensé que tal vez solo nos sentaríamos, beberíamos té débil y hablaríamos de nada en particular. Pero en el momento en que entré, me miró y dijo, «Algo ha pasado». Ella siempre sabía. Intenté bromear. Dije que estaba haciendo una búsqueda.
interior. Eso no funcionó. En la segunda taza de té, me quebré. Le conté todo. No la versión pulida que le di a Bea, la real, sobre el estudio de arte, el sofá, la vida empaquetada, el silencio de mis padres, cómo les había dejado recuerdos, y ellos nunca siquiera preguntaron si había llegado a casa a salvo. Esperaba simpatía, no esperaba lo que vino después. La abuela se quedó perfectamente quieta por un segundo. Luego dijo, «Bien», parpadeé, «bien, has salido. Punto final. No pueden volver a meterte ahora». No sabía cómo responder a eso, así que ella lo hizo por mí. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un sobre grueso, sellado, atado con una goma elástica y ligeramente arrugado. «No es dinero», dijo antes de que pudiera preguntar. «Todavía no, pero es cómo llegarás a donde necesitas ir». Me quedé mirando. «¿Qué es?» «Información bancaria, algunos formularios legales, una carta para mi abogado. He estado preparando esto durante un tiempo, así que...» Dudé. «Abuela, no quiero que renuncies a nada por mí». Me cortó con un movimiento de su mano. «No estoy renunciando. Estoy dando para gran diferencia». No tomé el sobre, pero el peso en su mano dijo suficiente. No era solo ayuda. Era un futuro que ella había esculpido silenciosamente, pieza por pieza, mientras todos los demás olvidaban que existía. Esa noche finalmente abrí el sobre. Sin dinero, solo documentos limpios y doblados, una lista de cuentas de ahorro, una nota de su abogado, y en la parte superior, en su letra, una línea corta. «No puedo darte un hogar, pero puedo darte una salida». Los siguientes días pasaron, rápido, más rápido de lo que podía procesar. El abogado de la abuela confirmó que todo era legal. Ella no podía regalarme la cantidad completa hasta que cumpliera 18 años, pero podía ayudarme con lo que llamaba fondos de preparación. Encontré un estudio, pequeño pero mío. Firmé un contrato de alquiler a corto plazo, pagué por adelantado. Dormí en el suelo las 2 primeras noches porque aún no tenía un colchón, pero se sentía mejor que cualquier cama que hubiera conocido. Todavía visitaba a la abuela todos los días después de la escuela. Rellenábamos documentos juntas, veíamos malos concursos de televisión y nos burlábamos de las respuestas de los concursantes. Me contó historias que nunca había oído antes, sobre su primer amor, sobre cómo solía cantar en el coro de la iglesia, sobre cómo una vez abofeteó a un hombre que insultó su comida. Era pacífico, demasiado pacífico. Mirando hacia atrás, había señales, una sombra en el horizonte, un apretón en el pecho cada vez que revisaba mi teléfono, atención que no podía nombrar. En ese momento, pensé que solo me estaba adaptando, asentándome, descubriendo quién era sin una casa llena de personas que actuaban como si no existiera. No me di cuenta de que las nubes de tormenta ya se estaban formando, que las cosas estaban a punto de cambiar nuevamente, y no de la manera que esperaba, porque cuando la gente te ignora el tiempo suficiente, piensan que dejas de madurar hasta que te vuelves inconveniente, y aparentemente estaba a punto de volverme muy inconveniente. No llamaron, no enviaron mensajes, tocaron. Era un martes a primera hora de la noche. Acababa de llegar del trabajo y me había quitado los zapatos cuando lo oí. 3 golpes fuertes en la puerta. No del tipo amistoso, no del tipo traje muffins. El tipo de golpe que ya parece una acusación. Cuando abrí la puerta, ambos estaban allí. Mi madre vestida como si tuviera un lugar más importante donde estar. Maquillaje demasiado perfecto. Esa extraña sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer razonable. Mi padre estaba rígido, brazos cruzados como si yo fuera un problema en una reunión de padres y maestros. «Necesitamos hablar», dijo ella. «Sin hola, sin... ¿Cómo has estado?» No los invité a entrar, solo me quedé allí en la puerta, esperando. «Sabemos lo que has hecho», dijo mi padre. Fue casi impresionante lo rápido que llegaron al punto. Sin pretexto, sin intento de calidez, directo a las acusaciones. «Ella no está bien», añadió mi madre, voz temblorosa, pero no de tristeza, de cálculo. «Ha estado confundida últimamente. No es capaz de tomar este tipo de decisiones». La miré fijamente. «Estás hablando de la abuela. Te aprovechaste de ella», dijo mi padre. «La manipulaste para que te diera acceso a sus finanzas». Me reí. No fue intencional. Salió, una risa corta y aturdida que parecía una tos. «No tomé nada», dije. «Ella me lo dio. Lo planeó hace meses». «¿Esperas que creamos eso?», espetó mi madre. «No», dije. «No me importa lo que crean». Empecé a cerrar la puerta. Fue entonces cuando él lo sacó. Una hoja de papel doblada.
membrete legal, color crema. Nos veremos en el tribunal. Presentaron una denuncia. Abuso financiero de ancianos. Ese fue el término que usaron. Alegaron que la abuela no estaba mentalmente sana, que había sido coaccionada, que yo la había aislado de su verdadera familia y la había engañado para que firmara el control de sus cuentas. Y así, la vida que estaba construyendo comenzó a temblar, no a caer, no a romperse, solo a temblar. De la manera que lo hace una casa cuando un tren pasa demasiado cerca. El abogado que había usado la abuela se puso en contacto conmigo de inmediato. Estaba furiosa. Dijo que era un trabajo de difamación y transparentemente ridículo, pero aún así, había que llenar papeles, hacer declaraciones, presentar evaluaciones médicas. Era real ahora. No era solo drama familiar. Eran fechas de tribunal y números de caso y firmas. La abuela, por su parte, estaba lívida. Marchó al consultorio de 1900. Su médico el mismo día y exigió una evaluación psicológica completa. Pasó todas las pruebas con sarcasmo seco y una memoria más aguda que la mía. Le dio al director del hogar de ancianos una copia de los documentos judiciales y le pidió muy calmadamente que testificara en su nombre. Él aceptó sin dudarlo. Incluso me envió un mensaje que decía: «Déjalos venir. He sido subestimada durante más tiempo del que tú has estado viva». Tenía miedo porque sabía lo buenos que eran en dar la vuelta a las cosas, lo fácilmente que se deslizaban al papel de padres preocupados. Lo habían hecho antes, en la escuela, en la iglesia, incluso con parientes. Tenían un tono, un guión, y estaban acostumbrados a que la gente lo creyera. Yo era solo la chica que se fue, la malhumorada, la hija difícil, la que no contestaba llamadas ni aparecía en cenas familiares. Me pintarían como ingrata, manipuladora, interesada en el dinero. Yo no quería dinero. Solo quería una cama, un lugar, una vida que no se sintiera como ser castigada por existir. El proceso judicial no duró mucho. Su caso era débil, apresurado y lleno de contradicciones. La evaluación de la abuela lo derribó completamente. Su médico testificó que era mentalmente competente y excepcionalmente consciente. El personal del hogar de ancianos la respaldó. Su abogado los abandonó una semana antes de la audiencia programada. Dijo que no cooperaban. Intentaron retroceder. Intentaron hacer que sonara como un malentendido, que tal vez habían reaccionado de forma exagerada por preocupación, que solo querían lo mejor para mamá. Pero era demasiado tarde. La noticia se difundió. La familia extendida comenzó a hacer preguntas. Una tía se puso en contacto, furiosa. Aparentemente, mis padres le habían dicho a todos que la abuela apenas podía recordar su propio nombre, que se estaba marchitando. Nadie se había molestado en comprobarlo. Ahora estaban comprobando, y no se veía bien. La abuela actualizó sus documentos legales nuevamente. Esta vez me añadió como su representante médico oficial. Si su salud alguna vez declinaba, yo sería quien tomaría las decisiones. No su hija, no su yerno. Le pregunté si estaba segura. Dijo que sí sin pestañear. Ellos no van a decidir cómo dejo este mundo, dijo. Ya decidieron lo poco que importaba en él. Pasó un mes. Me concentré en la escuela, en el trabajo, en dormir, en recordar cómo respirar. Fui aceptada en un programa universitario al otro lado del estado. Beca completa. Era un sueño que nunca pensé que tendría derecho a perseguir. Cuando se lo conté a la abuela, esperaba que dudara, que me pidiera que no me fuera, que dijera que me necesitaba cerca. No lo hizo. Solo sonrió y dijo: «Hora de mudarse». Prometí visitarla todos los fines de semana. Puso los ojos en blanco. «Más te vale». Le encontramos un nuevo hogar de cuidados más cerca del campus, más seguro, más cálido. Tenían un jardín, un perro de terapia, música en vivo los miércoles. Pagué la diferencia de costo con gusto. Se sentía como construir algo real, algo mío. Pasaron los años. Me gradué, conseguí un trabajo que realmente me gustaba, alquilé un mejor apartamento, pagué impuestos, hice llamadas telefónicas de adulta, y cada domingo visitaba a la abuela. Su dinero eventualmente se acabó, pero el mío no. Asumí los costos sin pestañear. No era una carga, era un honor. Vivió más de lo que cualquiera esperaba. Rió más fuerte de lo que cualquier persona de su edad tenía derecho. Contó chistes inapropiados a las enfermeras. Me dio charlas motivacionales antes de entrevistas. Vivió. Y cuando finalmente se fue tranquilo, pacífico. Durante el sueño, sostuve su mano hasta el final. Dejó una nota. Solo una línea. Me diste una segunda vida. Espero haberte dado la tuya. No invité a mis padres al funeral, ni a mi hermana. He oído que siguen.
juntos. Que la carrera artística de mi hermana fracasó. Que ahora administra una tienda de manualidades en el centro. Ya no hablan con la mayoría de la familia extendida. A veces me pregunto si piensan en mí, en la abuela, en lo que intentaron quitar. Pero luego me recuerdo que no importa. Tuvieron su oportunidad de conocerme, de conocerla. Eligieron control sobre conexión, imagen sobre verdad, y nosotras nos elegimos mutuamente. Esa fue mi historia. Mirando hacia atrás, no sé qué me sorprende. Más. ¿Hasta dónde llegaron o cuánto tiempo me llevó dejar de esperar que les importara? Pero al final, encontré algo mejor que su aprobación. Encontré paz. Y encontré a alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Entonces, ahora quiero saber. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez me iban a tratar de manera diferente? ¿Hice lo correcto al irme? Házmelo saber en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, personales, emocionales y un poco desordenadas, suscríbete.